Buenas tardes, queridos estudiantes de grado séptimo. El día de hoy nos volvemos a encontrar en este espacio para seguir trabajando nuestra estrategia Aprende en Casa. Hoy vamos a trabajar la segunda guía que tiene que ver con el tema de la función de circulación, y esta guía se va a tratar sobre el transporte de sustancias a través de la membrana celular. La guía pasada que habíamos trabajado en el anterior video se trataba sobre la estructura de la membrana celular. Habíamos dicho que la membrana celular tenía dos funciones básicamente. Primero, limitaba la estructura de la célula, y segundo, y más importante aún, es como el filtro, como el organelo que desarrolla la función de determinar qué sustancias entran y salen de la célula. O sea, es el primer control. Es muy importante para defender la célula de toxinas, de virus que puedan llegar a infectarla, y por otro lado controla que las cantidades de sustancias que hay dentro de la célula y que ella obtiene del medio exterior sean las adecuadas. Entonces, en el primer punto de la guía, ustedes van a encontrar dos links. El primero es el transporte pasivo y activo a través de la membrana. Es un video de YouTube que dura 5 minuticos donde les van a explicar básicamente cómo se da ese transporte. El segundo video es también más cortico, tiene 3 minutos y es el transporte por vesículas. Todos esos tipos de transporte se dan en la membrana. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Cuando hablamos de transporte de sustancias a través de la membrana hay transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es aquel en el cual la célula no gasta energía para que las sustancias entren o salgan de ella. Y el transporte activo es aquel tipo de transporte en el cual la célula tiene que gastar energía. El transporte pasivo se utiliza para moléculas pequeñas, agua, oxígeno, dióxido de carbono, y el transporte activo se utiliza para moléculas muy grandes o cuando tiene que transportar las sustancias en contra de un gradiente de concentración, que yo ahorita se los voy a explicar. Aquí está la información general de cómo me contactan, de los correos y demás. La guía ya está publicada en la página del colegio. En el segundo punto, como en todas nuestras guías, viene una lectura con el tema a trabajar. Esta se titula Las sustancias entran y salen a través de la membrana celular. Entonces, todos los seres vivos tienen que intercambiar sustancias con el ambiente. Esas sustancias pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, y necesitan de esas sustancias para hacer sus funciones vitales y sobrevivir, nutrirse, respirar, reproducirse y demás. Por eso, los procesos de transporte y circulación de sustancias permiten mantener lo que se llama la homeostasis o el equilibrio, entre comillas, de la célula, del medio interno de las células. Y esto se mantiene por acción de la membrana celular, porque ella es la que se encarga de seleccionar qué sustancias entran o salen. Hay que tener en cuenta lo siguiente: las células, todas las células que conforman los seres vivos, sean unicelulares o sean pluricelulares como nosotros, viven en soluciones. Es decir, ¿qué es una solución? La solución desde la química es una mezcla homogénea, y es una mezcla que se da entre algo que se llama soluto, que puede estar en una menor proporción, y algo que se llama solvente, que se encuentra en mayor proporción. El ejemplo clásico que se utiliza es el mar. El solvente, que se encuentra en mayor cantidad, es el agua. Y el soluto es la sal, que se encuentra en menor cantidad, pero es el ejemplo así como de la solución más grande que hay en el planeta. El movimiento de sustancias que entran y salen del medio externo de la célula o al interno depende de algo que se llama la concentración. ¿Y qué es la concentración? Es la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, teniendo en cuenta el volumen en el cual se da la solución. Entonces, un ejemplo muy sencillito: yo puedo tener 2 vasos con agua, con la misma cantidad de agua, y a uno le puedo colocar una cucharadita de sal, y al otro le puedo colocar 3 cucharadas. Obviamente, el segundo vaso va a tener una mayor concentración de soluto, y eso va a hacer que el transporte por las membranas sea diferente. Es decir, si una sustancia está a mayor concentración fuera de la membrana o a mayor concentración dentro de la membrana, en el medio interno de la célula, eso va a hacer que sean diferentes los tipos de transportes que se utilicen. Bueno, como les había dicho, la primera parte que vamos a trabajar en la guía es el transporte pasivo de sustancias. Entonces, en el transporte pasivo la célula no gasta energía. Simplemente se puede dar por varios mecanismos. El primer mecanismo es este, que es la difusión simple. La sustancia va a pasar de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Entonces, este dibujito nos está mostrando 3 momentos. En el primer momento,
Estas moléculas azules están fuera, al exterior de la célula, están muy concentradas, y dentro de la célula no hay esas sustancias. Ellas comienzan a pasar de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, lentamente por la bicapa lipídica, hasta que la concentración queda igual, tanto en el exterior como en el interior. Esas sustancias que ingresan, lo hacen fácilmente o también pueden salir fácilmente. La célula lo utiliza sobre todo para sacar desechos, como el dióxido de carbono. ¿Por qué lo puede hacer tan fácilmente? Porque son moléculas muy pequeñas, que no son tan grandes como, por ejemplo, una molécula de glucosa. Por otro lado, tenemos el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis es el proceso por el cual el agua se difunde a través de la membrana celular, solamente el agua. Para eso les voy a mostrar, la segunda guía, aquí está, la segunda página, que es esta parte de acá. Entonces, cuando hablamos de ósmosis, hablamos de 3 tipos de soluciones: la isotónica, la hipertónica y la hipotónica. Aquí están los ejemplos: isotónica, hipertónica e hipotónica. La isotónica es cuando la solución tiene la misma concentración de los solutos y solventes. Entonces, este isotónico, por ejemplo, esta es una célula en la cual yo estoy viendo que la cantidad de solutos y solventes es igual, tanto en el medio interno como en el externo. En este caso, estamos hablando de agua. La hipertónica, cuando la solución tiene mayor concentración de solutos que en la célula. Entonces, ¿qué pasa? Como está mayor la concentración afuera de la célula, el agua comienza a salir y la célula disminuye su tamaño. Y el hipotónico es cuando la solución tiene menor concentración de solutos que en la célula. El agua se desplaza hacia el interior, es decir, si aquí hay más concentración de soluto, el agua va a entrar y la célula se va a hinchar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos vamos a dar cuenta que hay varios procesos que tienen en cuenta la circulación de la sangre que tienen que ver con esas disoluciones, y sobre todo porque la sangre es una gran disolución, donde tenemos plasma, donde tenemos glóbulos blancos, donde tenemos glóbulos rojos. Más adelante en el tema que vamos a trabajar vamos a necesitar de este tema. Después tenemos la difusión facilitada, que hace parte del transporte pasivo. En esa difusión facilitada, las sustancias cruzan la membrana a través de canales de proteínas transportadoras. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos canales especializados. ¿Se acuerdan cuando habíamos mirado en la anterior guía que había unas proteínas que sobresalían en la bicapa lipídica? Estas son las que nos van a ayudar con ese tipo de transporte. En este caso, lo que van a hacer esas proteínas es facilitar el paso. No gastan energía, lo que hacen es facilitar, favor en contra del gradiente, y que sea mucho más rápido. Por ejemplo, si la célula se queda sin agua, tiene que solucionar ese problema, pues pasa rápidamente agua a su interior. El segundo tipo de transporte que vamos a trabajar se denomina el transporte activo de sustancias. ¿Qué quiere decir activo? Necesariamente la célula va a gastar energía química para mover o trasladar esas moléculas del exterior al interior o del interior al exterior de la célula. Ese transporte de sustancias se da en contra del gradiente de concentración. Es decir, el movimiento va a ser al revés, no va a ir de mayor concentración a menor concentración, sino lo contrario, de un sitio de menor concentración a mayor. Entonces hay que gastar energía, ¿sí? Yo a veces les coloco este ejemplo a los estudiantes. Cuando uno estudia en Monserrate, gasta más energía subiendo que bajando. Bajando ya viene como más relajada la cosa. Entonces hagan de cuenta que cuando yo estoy subiendo a la montaña, estoy haciendo ese transporte activo de sustancias y debo gastar energía para poder llegar a la montaña. En este caso, la célula lo va a hacer para poder transportar moléculas. Aquí hay varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, nos dicen que los canales de sodio y potasio en las neuronas, que son súper importantes para mantener la sinapsis y el impulso nervioso, utilizan ese transporte activo. Eso se da por medio de iones. En este momento me interesa sobre todo que entiendan qué es lo que pasa a nivel de la membrana. Hay algunos temas de química que son un poquito avanzados para ustedes. Ya posteriormente, cuando vean el tema de los iones con la profesora Patricia, podemos ahondar un poquito más en esta temática. Y por otro lado, y ya finalmente, tenemos el transporte de sustancias por vesículas a través de la membrana. ¿Qué son las vesículas? Las vesículas son
como unos trozos de membrana, ¿sí?, que se curvan y que guardan sustancias a su interior. Esas sustancias que ellos llevan como en un saquito, la célula decide si son desechos, los saca, y si son sustancias que necesita llevar a su citoplasma, pues las lleva dentro del citoplasma. Entonces ahí se van a dar 3 procesos. La fagocitosis, cuando ingresan los sólidos, como en las amebas y en los glóbulos blancos. En los glóbulos blancos es muy importante, porque esa es la forma como ellos atacan, por ejemplo, virus y bacterias. Las fagocitan, se las comen para evitar que infecten otras células. Por otro lado tenemos la pinocitosis, que es cuando ingresan los líquidos, y la exocitosis, que se da cuando la vesícula se forma en el complejo de Golgi y lo que hace es exportar sustancias fuera de la célula. Bueno, esta es la información con la que ustedes van a contar. Por favor, ver también los videos. Aquí va a estar el ejemplo, básicamente las imágenes de qué es la endocitosis, que puede ser fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptores, eso se da en algunas células, y la exocitosis. El tercer punto es muy sencillo en la guía, simplemente es a partir de la lectura contestar estas preguntas que son de comprensión. Por favor, buscar las palabras que estén en negrilla y subrayadas, su definición, ¿listo? Solamente en negrilla y subrayadas, las dos cosas. B, explica por qué es importante la membrana celular en la entrada y salida de sustancias, que es una solución. De 8 ejemplos de soluciones, yo les di una que es el agua de mar, pero comiencen a mirar en su vida diaria qué tipo de soluciones hacen todo el tiempo en la casa. Un ejemplo, el café. ¿Cuál sería el soluto? El café. El solvente de mayor cantidad, la leche o el agua si usted hace el tinto. Pregunta de cuáles son las diferencias entre los procesos de difusión facilitada y transporte activo, cuáles son las diferencias entre transporte activo y pasivo, y las diferencias entre endocitosis y exocitosis. Por favor, todo lo revisan y lo explican y argumentan desde la lectura. Cuarto punto es muy sencillo, simplemente es determinar algunas frases si son falsas o verdaderas, revísenlas muy bien y revisen también la lectura. El quinto punto, en un laboratorio se preparan unas soluciones, van a tener que decir si la solución A o B es la más concentrada y por qué para ustedes. Sexto, teniendo en cuenta el concepto de ósmosis, explica qué ocurrirá en las células de un pez de agua dulce cuando es colocado en el mar. Una pista, miren muy bien los dibujitos que yo les mostré de ósmosis, a ver qué es lo que pasa con ese pez. El séptimo punto es una pregunta problema. Se toma una muestra de sangre en la cual se extraen glóbulos rojos, aquí están las imágenes, eritrocitos, los cuales se colocan en 3 tipos de disoluciones, de acuerdo a la imagen. La A es isotónica, la B es hipertónica y la C es hipotónica. Y me van a mostrar, cuando yo lo mire en el laboratorio, me va a mostrar estas reacciones en los glóbulos. Entonces, A, ¿qué le ocurre a los glóbulos rojos en la solución isotónica? B, explica la razón por la cual los glóbulos rojos en la solución hipertónica se comprimen y liberan agua. Y C, cuál es la diferencia entre las soluciones que hacen que los glóbulos rojos cambien la forma. Entonces, obsérvenlo muy bien, a ver qué es lo que pasa, a ver si es que se hinchan, qué es lo que se retraen o si están normalmente. Y el octavo punto es de investigación. Consulta e investiga qué son los macrófagos y cuál es su relación con el transporte activo. Expliquen y argumenten su respuesta. Son solamente esos 8 puntos. 7 puntos los pueden hacer solamente basándose en la guía y este es un punto adicional. La guía va a valer 2 notas, por lo que es un módulo bastante complejo. Espero que estén muy juiciosos realizando sus trabajos. No se les olvide que me pueden enviar los correos a mcmartinezc1@educacionbogotá.edu.co o a biologyclasscris@gmail.com. También me pueden contactar por el Messenger del perfil María Martínez en el Facebook por si tienen alguna duda. Un abrazo muy grande, los extrañamos y espero que me escriban. Chao.